incidencias que tuvo con los productores agropecuarios. Con paso rápido, pasadas las 13:30 horas, el presidente José Mujica arribó al local de la comisión directiva de la ARU. Durante más de 3 horas, el mandatario permaneció junto al presidente de los productores agropecuarios, Rubén Echeverría, y a la salida habló de acuerdos y discrepancias. Nos peleamos siempre, discrepamos y estamos de acuerdo en otras cosas. Son parte de la sociedad, parte fundamental de la marcha de nuestra sociedad. En el Prado, el presidente José Mujica también fue consultado acerca de los dichos del gobernador de Entre Ríos de concurrir a La Haya por la planta de UPM. Está en campaña electoral, un gran amigo. Al finalizar la improvisada rueda de prensa, el presidente Mujica participó de la premiación de las grandes categorías. Y el canciller Luis Almagro aseguró que las negociaciones con Argentina se están efectuando por medio de la Comisión Administradora del Río Uruguay y que queda un plazo para definir si se le permite a la planta de UPM ampliar la producción por encima del tope. Ante el pedido de la empresa UPM de aumentar la producción, el gobernador de Entre Ríos aseguró que si Uruguay toma la decisión unilateralmente, Argentina podría acudir una vez más a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El canciller uruguayo Luis Almagro dijo estar tranquilo y aseguró que las discusiones deben darse en la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay. Los proyectos productivos que se hagan en la costa del Río Uruguay y como sería el aumento de producción de UPM. Y eso tiene un procedimiento, el que se marca del artículo 7 al 12, así que nosotros, eso está en curso, o sea que por ahora no sé quién quiere ir a dónde, pero no es contraparte nuestra, o sea, nuestra contraparte es el gobierno argentino a través de las instancias oficiales de pronunciamiento que tiene. Esto, de acuerdo a lo que marca la Corte Internacional de Justicia, el ámbito para discutir estos temas es la CARU. Nosotros lo discutimos ahí. Almagro agregó que Argentina solicitó más información sobre el funcionamiento de UPM. Argentina lo que ha pedido hasta ahora es ampliación de información o considerado la información incompleta. Nosotros hemos defendido la posición, los trabajos que ha hecho la DINAMA y el Ministerio de Industria para presentar la documentación. Y estamos satisfechos con esos trabajos. El ministro de Relaciones Exteriores participó de la firma de un convenio de cooperación entre su cartera e INACOP en el Prado. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que los años electorales se caracterizan por tener malos resultados fiscales. Lorenzo realizó un discurso invitado por Nueva Agenda Progresista. Es la siguiente. Por ejemplo, si tú estás en un escenario en el cual vas a hacer una apuesta a las políticas, fortalecer las políticas de vivienda, y no te das cuenta que desde el día que aprobaste las normas que te van a permitir actuar, hasta que está la primera vivienda construida, pasan desde esa fecha más de 2 años y medio, y no te das cuenta que eso va a llegar en régimen en el año electoral, y a eso le querés llamar oportunismo electoral, bueno, lamento, ¿qué voy a hacer? Es así. Pues no hay otra forma de hacerlo. Si vos, parte de la gestión es hacer reestructuras administrativas que requieren de leyes trabajosamente negociadas y aprobadas en el Parlamento durante 3 años y se realizan el último año, ¿y qué querés hacer? Así es la política, así son las cosas, así ocurren los tiempos. Pero eso no tiene por qué ser oportunista. El resultado fiscal puede ser que los años electorales siempre son años de peor resultado fiscal. Es histórico. Por eso la regularidad empírica no necesariamente es una patología. La patología es la conducta, pero no la programación. Si todo está programado desde el primer día, hay cosas que maduran a lo largo del periodo de gobierno. Lorenzo también se refirió a la inflación y destacó que se previeron pautas en la negociación colectiva para mantener el rango previsto. Y sobre el incremento de las jubilaciones. En estos últimos años hemos podido avanzar mucho en ese sentido. El asegurarse, sobre todo, que quienes son más vulnerables puedan resolver sus problemas más elementales debería ser una preocupación de primer orden, en general, en las políticas públicas y en Uruguay en particular, que tenemos una preferencia muy grande por la equidad en nuestro país. Nos vamos ahora sí al Estadio Centenario. Vamos contigo, Martín.
Bueno, ¿cómo están? Acá estamos en la puerta del palco, ya arrancó el segundo tiempo, por ahí escuchamos algunos gritos y una jugada media peligrosa a favor de Uruguay. Y además, en este arranque, este primer contacto, prometer que vamos a estar con el comentario y las repercusiones de lo que será este partido. Yo creo que por lo que fue el partido de primera hora y el empate de Ecuador frente a Bolivia, la cosa que Uruguay depende de sí mismo para clasificar de forma directa al Mundial. Y eso me parece que es importante, sobre todo por lo que había pasado en las otras eliminatorias, en donde Uruguay siempre arañando y por ahí en la última frente a Ecuador con aquel penal de Forlán terminábamos definiendo ese quinto puesto. Eso por un lado, la chance y la posibilidad de depender de uno mismo para ir de forma directa, también Colombia, ¿no? Que con un punto o ganando en el partido de hoy también se asegura esa posibilidad de clasificar directamente a Brasil. Después lo otro, lo del juego, con cambios, casi el 50% del equipo diferente al que jugó frente a Perú, con una defensa improvisada con Scotti, con Jiménez y con Fuchile, que por ahí en el primer tiempo fue de lo más peligroso a favor de Uruguay, por izquierda y con trepadas, y eso es importante en la vuelta de Fuchile a la selección. Pero Uruguay interpretó, por lo menos dispuso en ese primer tiempo de jugar de una forma al partido. ¿Cómo? Esperando, teniendo cierta precaución en defensa, tratando de no dar muchos espacios y por ahí buscando en contragolpe con Cavani y Suárez que no estuvieron enchufados en el primer tiempo. En esta segunda mitad, bueno, ahí hay que ver qué hace Tavares, ¿no? Si quiere seguir con la misma especulación de decir, bueno, salimos poco, aguantamos a esta delantera bastante complicada que tiene Colombia, con Falcao, con Teófilo Gutiérrez, con James Rodríguez, o si salimos a buscarlo un poco más. Porque Colombia siempre, o sea, en el primer tiempo salió y mucho, o sea, la defensa de Colombia estaba en casi todas las jugadas en la mitad de la cancha para la línea de 4. Entonces Uruguay tiene esa posibilidad de definir qué quiero hacer en este segundo tiempo. Me quedo como lo hice en el primero y aguanto y cuido ese resultado, el empate y capaz que en alguna contra hacer un gol, o lo salgo a buscar un poco más. Veremos lo que pasa, estaremos con el comentario después del partido, con lo que deje este Uruguay y Colombia y con la chance, como decíamos, importante, de ganar y de seguir buscando esa posibilidad de clasificar directamente sin repechaje, que igual el repechaje en este caso es mucho más accesible que los otros, ¿no? Porque Jordania es el rival que terminó consiguiendo contra Uzbekistán esa posibilidad de repechaje. Jordania, una selección que nunca participó en un mundial y que recién a partir del 2004 empezó a participar de la Copa Asiática. Así que bueno, Uruguay tiene una gran chance y una gran posibilidad de poder conseguir. Depende de sí mismo esa chance directa para ir a Brasil. Este primer contacto lo dejamos, vamos a ver el segundo tiempo y después estaremos con todas las repercusiones. Bien, Martín, muchas gracias. Esperemos que el final de tu comentario sea con una victoria celeste. Bueno, arriba. Muy bien, vamos a cambiar de tema ahora porque los trabajadores nucleados en la Confederación de Funcionarios del Estado realizaron esta mañana una concentración en las puertas del Ministerio de Trabajo. En el marco de un paro general parcial, en la proclama se pidió respetar la negociación colectiva, mayor presupuesto para la salud y la presupuestación de todos los contratos denominados por los funcionarios de COFE chatarra. En tanto, mañana varias organizaciones tienen prevista una marcha desde la Torre Ejecutiva hacia el Palacio Legislativo a la hora 18 en reclamo de vivienda, salud y educación. Y el Sindicato de Docentes de Montevideo anunció que si el CODICEN mantiene la medida de suspender las vacaciones de septiembre, iniciará acciones legales para que se respete el derecho a huelga. El ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, dijo que el CODICEN debió tomar una decisión difícil, ya que el conflicto afectó de forma distinta a las diferentes zonas del país. Agregó que esperarán que ADES formalice sus acusaciones, ya que la decisión de suspender las clases se mantiene firme. Vamos a esperar que ADES se resuelva y comunique lo que va a hacer. Si hay conflictos que tienen que resolver en el ámbito judicial, bueno, bienvenido sea y se procederá a trabajar en ese ámbito. Entiendo que por ahora con los sindicatos nacionales lo que se ha privilegiado es el espacio de diálogo en todos los aspectos, dejando una mesa abierta y sobre todo mirando hacia el futuro. Lo que esperamos es que, bueno, vamos a aguardar que se confirmen formalmente algunos trascendidos de prensa, esperando de confirmarse esas noticias no colidan con la mesa de negociación. Según el comunicado emitido por la Asociación de Docentes de Montevideo, es materialmente imposible recuperar las clases durante las vacaciones de septiembre y encomienda a los núcleos sindicales de cada liceo a tomar las medidas que consideren. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, abogó por una salida negociada en el conflicto de la salud. De todas formas, ratificó que no se levantará la esencialidad.
Eduardo Brenta defendió el presupuesto para la salud en el marco del proyecto de rendición de cuentas que en los próximos días será votado en la Cámara de Senadores. Que es una cifra importante que surge de los bolsillos de la gente. Yo francamente no creo que sea una limosna. Cuando recibimos el primer planteo de parte de los funcionarios de salud pública, ya sabían ellos que el estado de la rendición de cuentas, cuál era el estado de la rendición de cuentas, y que de hecho ya tenía casi media sanción del Parlamento. Les planteamos que obviamente un reclamo en materia presupuestal no era el momento adecuado para ser realizado. Ellos nos dijeron que no iban por recursos presupuestales, que tenían otras aspiraciones vinculadas a fideicomiso, a la creación de un fideicomiso para ASA y demás. Luego el conflicto tomó un giro diferente y se tomaron medidas que, bueno, dieron como resultado los hechos que todos conocemos, ¿no? Por tanto, creemos que hay una dificultad allí en definir qué es lo que se pretende y con las medidas que se adoptaron, cuáles son los objetivos que se persiguen. El secretario de Estado enfatizó que no hay vencidos ni vencedores en este conflicto. Nadie pretende aquí generar ninguna clase de triunfo, no estamos buscando ganar nada. Creo que en este momento estamos perdiendo todos, ¿verdad? Por tanto, no es nuestra intención sostener esta situación, pero tampoco vamos a permitir que quede en riesgo la salud de los ciudadanos, ¿no? En los próximos días, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que posibilitará la desafiliación de las AFAP de unas 480.000 personas. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social discrepa con la iniciativa porque contempla solo a los afiliados voluntarios, por lo que plantea algunos cambios. Los trabajadores de la Seguridad Social reclaman que las personas que fueron obligadas a afiliarse a una AFAP y hoy tienen más de 50 años también puedan desafiliarse. Un trabajador que cumplió los 40 años el 31 de marzo del 96, si se jubila, saca un 30, un 40, un 50% más por el BPS que otro trabajador que haya nacido un día después y que se vio obligado a entrar a la AFAP. El dirigente Adolfo Bertoni explicó otra de las preocupaciones. Si un trabajador viene ganando 28, 27, 26, un mes pasa a cobrar más de 31, queda enganchado de por vida a la AFAP, aunque después siga cobrando menos de 31. Lo que nosotros planteamos es que, y esto el propio ministro Brenta ha reconocido el problema, es que por lo menos en el último año móvil ese trabajador tenga 7 meses aportados por ese sueldo. Consultado al respecto, el presidente del BPS reconoció que recibe diversas inquietudes de personas que debido a esta situación cobrarán una jubilación inferior. Nosotros hemos recibido planteos de ese tipo muchas veces, desde hace mucho tiempo, porque gente cercanas a la jubilación hacen la consulta en el BPS o hacen la consulta incluso en la propia AFAP, y a muchas personas les pasa que cuando ven lo que obtienen de la parte de jubilación del BPS, que es un monto que ya está prefijado, ya se sabe cuánto es, pero cuando reciben la otra parte, que es la parte de lo que tienen por el ahorro individual en la AFAP, muchas personas, otras no, se encuentran con la sorpresa de que cobran sensiblemente menos o menos que cobrarían si se jubilaran solo por el BPS. Adolfo Bertoni aseguró que con el proyecto del gobierno, unas 55.000 personas se verán perjudicadas. Fuentes del gobierno dicen que en lo que ellos proponen, donde no entramos los voluntarios, estarían potencialmente en condiciones de desafiliarse 480.000 trabajadores. Y nosotros no llegamos a esa cifra, nos da 321.000. O sea que a veces depende cómo maneja el Banco Central la información, quién es obligado y quién no. Pero estamos seguros que 55.000 por lo menos somos. Por su parte, el ministro de Trabajo confirmó que la iniciativa del gobierno ingresará en días al Parlamento y serán los legisladores los que analizarán si se introducen algunos cambios. Y en el marco del debate parlamentario, todos van a tener la posibilidad de opinar respecto a la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto o cualquier otro proyecto. Pero la posición del Poder Ejecutivo es la que surgió del consenso de los actores del Poder Ejecutivo. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social analiza realizar una movilización para este mes que ya cuenta con el apoyo de diversos sindicatos. El Congreso de Intendentes acordó con el Gobierno Nacional que se invertirán 50 millones de dólares este año en maquinaria vial.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, dijo que la caminería rural ha sido un tema central y un problema a resolver desde tiempo atrás. Por ello, una parte de lo que se recaude por la nueva ley de patrimonio se invertirá en esta área. En ese contexto, los primeros 50 millones de dólares de recaudación iban a ir para la compra de maquinaria, para poder dar el parque de maquinaria, y hoy estamos anunciando una compra en conjunto de las intendencias a través de un fideicomiso común que se hizo entre el gobierno y las intendencias de 16 millones de dólares de esos 50 y que se van a completar los 50 millones de dólares antes de fin de año. Con una serie, son más de 505 unidades de maquinaria que se están en este momento entregando a todas las intendencias. El presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Flores, Armando Castañdebat, afirmó que esta inversión permitirá a las diferentes comunas renovar sus maquinarias. Toda la que se te ocurra ver en una empresa vial, desde camiones, o sea, toda. Esto también viene muy bien, convengamos que la mayoría de las intendencias, desde antes de la época de la dictadura, que no están renovando el parque de maquinaria, entonces esto tiene un doble sentido porque lleva a reforzar lo que son las flotas municipales. Sí. Castañdebat agregó que esta compra debe contribuir a que se hable de una logística única de caminería en el país, sin distinción entre lo nacional y lo departamental. El uruguayo Raúl Gómez, acusado de haber cometido abuso sexual en Chile contra un menor, será extraditado a ese país en los próximos días. La Fiscalía Cerro Norte de Chile pidió la extradición del hombre porque intentó evadir a la justicia, según consigna la página oficial de la Fiscalía de ese país. Gómez fue notificado el 22 de abril del delito de abuso sexual de menores, ilícito presuntamente perpetrado en contra de un niño de 8 años en la comuna de Cerro Navia. Luego que la Fiscalía lo notificara del delito, Gómez tenía prohibido acercarse a la víctima y además tenía la orden de permanecer en Chile. La página de la Fiscalía informa que se presume que Gómez salió de ese país por un paso no habilitado, dado que la Policía de Frontera estaba informada de la prohibición que tenía de abandonar Chile. Además, Gómez tenía una orden de detención desde el 17 de julio pasado ante un posible incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas y luego que no se presentara a la audiencia que tenía pendiente. En las próximas horas se va a definir la fecha en que se realizará la audiencia de extradición, mediante la cual la Fiscalía pretende que Gómez sea devuelto a Chile por las autoridades argentinas para continuar con la investigación en su contra. Bien, se lo habíamos anunciado en el día de ayer, las excavaciones en el Batallón 13 de Infantería en busca de los restos de María Claudia de Hellman, desaparecida en 1976, comenzarán a fines de septiembre o en la primera semana del mes de octubre, según informó a InfoTNU el antropólogo José López Mas. En el día de hoy comenzaron las inspecciones oculares en el batallón por parte del equipo de arqueólogos, que ya sabe que existen 17 lugares donde podrían existir tumbas clandestinas. En esta ocasión se utilizará en varios puntos a explorar en ese predio un georradar que pertenece a la Facultad de Ingeniería. La corriente eléctrica que envía el georradar a lugares del suelo, independientemente de su profundidad y dureza, se ve alterada cuando existen anomalías. El jefe del equipo de arqueólogos dijo además que este instrumento no se puede utilizar siempre, esto es donde existen muchas raíces de árboles o donde es fácilmente inundable el terreno. El Plan Juntos entregó viviendas a 40 familias en el barrio 1 de Mayo. La construcción del barrio también incluye la llegada de servicios como, por ejemplo, el servicio telefónico e internet. Manuel y Carmen son dos beneficiarios del Plan Juntos que con su familia compuesta por 9 personas más recibieron una vivienda que fue construida con su propio esfuerzo y la ayuda de obreros del Zunca y de Fugban. Nos abrieron las puertas de su flamante casa, la que según ellos ya les generó un cambio importante en sus vidas. Para nosotros es muy importante porque está de vivir entre una cabaña y la chapa y que hoy tengamos la casa de materiales, la verdad, es buenísimo. Somos un lote, un lotecito, mira, por acá ves, en total somos 11, así que una familia bastante grande. El presidente del Plan Juntos anunció que la entrega de viviendas seguirá sin pausa y recordó cómo era el barrio antes de la llegada de este proyecto. En aquel momento las calles estaban muy mal, se había quemado un salón comunal, las viviendas eran muy precarias, aún hay viviendas precarias si ustedes lo ven. Pero en ese sentido se ha avanzado en todos los aspectos del barrio, ¿no? Y bueno, el salón comunal acá lo ven ustedes y esto ha sido posible por los vecinos.
Desde el Sindicato Único de la Construcción se valoró positivamente la tarea que se viene desarrollando con este plan. Históricamente esto ha sido fuente de una polémica muy dura. A veces se cuestiona como gasto social. Yo creo que no hay duda que pocas cosas debe haber más necesaria como inversión que la inversión en políticas sociales que atiendan las circunstancias de la vivienda, las circunstancias de la pobreza extrema, las circunstancias de la alimentación, las circunstancias de la educación. Además de la construcción de un techo digno, el Plan Juntos brinda servicios. En este marco, la presidenta de Antel habló sobre la participación que tiene la empresa de las telecomunicaciones en este proyecto. El convenio que tenemos con este barrio, con el Plan Juntos, es de más de 70 computadoras, ya instaladas 35, ya hay 10 en una zona que todavía no conocí yo personalmente, que es la zona, digamos, comunal para el barrio. El acuerdo que tenemos con el Plan Juntos ya tiene, desde que nació el Plan Juntos, es que construyen una casa, le ponemos un Universal Hogares y una computadora Antel Integra. El objetivo del Plan Juntos es trabajar con 4.000 familias al final del periodo. El presidente de la República criticó a algunas agencias de viajes que dijo juegan con las ilusiones de las jóvenes quinceañeras. Abordó el tema del consumismo en su audición de Radio Uruguay. En su análisis del consumismo, el presidente definió el concepto en estas palabras. De comprar y de comprar infinitas cosas nuevas, donde la aventura de una nueva cosa se supera con otra. Y muchas veces sin reflexionar, y muchas veces creyendo que por ese lado terminamos realizando nuestra felicidad. Reiteró que el consumo es el motor de la acumulación de riqueza, pero que en ocasiones obliga a olvidarse de otros aspectos de la vida. El valor que tiene el amor, que necesita dedicación y tiempo. En esta oportunidad se focalizó en la celebración que hacen las quinceañeras y en algunas de las opciones disponibles. Agencias de viajes, y esto me lo relata un hijo que tiene una hija de 13 años. La esperan a ellas y a las compañeras de su barra en la puerta del colegio y le hacen la pregunta: ¿dónde vas a festejar tus 15 años? ¿En Miami o en Europa? Mira, le ofrecemos a tu familia tales y tales y tales condiciones. ¿Qué pasa en el alma de una gurisa que empieza a hacerse ilusiones por algo y que ve que tiene amigas que van a concretar esa aventura, y ella, por la naturaleza, las dificultades de su hogar, no puede? No deja una herida, una frustración. Yo las considero en el terreno delictivo, moralmente delictivo. Otro de los asuntos abordados es la ludopatía, la patología del juego, especialmente en los casinos que se practica desde Internet y tienen sede en paraísos fiscales. El juego es, en el fondo, una evasión, una momentánea evasión de la realidad, buen ejemplo y buena tendencia de eventual ganancia fácil y de distracción para la educación de nuestros jóvenes. Esto es una de las patologías que nos mete por todas partes esta sociedad consumista. Y no tenemos otra arma efectiva que el cultivo de nuestra cabeza para generar la libertad de saber elegir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ALUR firmó en el departamento de Florida un convenio con el Polo Agroindustrial Parque Sur para impulsar el crecimiento del sector agropecuario en la región. El informe es de Emilio Rodríguez. Yo también quiero agradecer. Con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector agropecuario en esta zona del país, se firmó un acuerdo público-privado entre ALUR y Parque Sur, el cual permitirá la producción de cultivos que se utilizarán en las plantas industriales de ALUR para la generación de biodiesel y bioetanol. Y esta es una alianza público-privado que se da porque existen estas políticas de parte del Estado, porque hay decisión del Estado en hacer inversiones, pero también hay privados que visualizan la importancia de ir a estos acuerdos. Es una oportunidad para los productores de Florida, Canelones y La Valleja, que podrán producir sorgo y oleaginosas para proveer a ALUR desde aquí para sus plantas de Paysandú y de Montevideo, que se va a transformar en poco tiempo en el principal proveedor de alimento animal a nivel nacional y regional y sobre todo en el Valle de Santa Lucía. La planta trabajará en la fabricación, el acopio, la distribución de alimentos para animales, harinas proteicas, fertilizantes sólidos y líquidos y generación de energía eléctrica en base a biogás.
ANCAP se convierte en uno de los principales, a través de Alur, se convierte en uno de los principales productores de alimentos del país. Producimos alimento animal, producimos azúcar, producimos alimentos para los pollos, alimentos para el ganado, proteína de alta calidad. En ese nuevo mundo estamos bien posicionados, tenemos buenas tierras, tenemos agua, tenemos genética, tenemos conocimiento, sabemos cómo hacerlo. Mientras que en otras partes del mundo están tratando de aprender cómo hacerlo. Hay construcciones para todo el proceso de valor agregado a esta zona productiva y además en ese marco la Intendencia también va a tener la posibilidad con 2 hectáreas para fraccionar y generar como acelerador de empresas en esta lógica de peleteado, de energía, de logística. Se proyecta trabajar en una extensión de tierra de un mínimo de 10.000 hectáreas de cereales, granos y oleaginosos. Vamos a producir 1 millón de barriles de biocombustible, que no es menor. 1 millón de barriles por año de biocombustible son hoy, al precio que tenemos del petróleo, son unos 115, 116 millones de dólares por año. Vamos a producir 200.000 toneladas de alimento, de harinas proteicas y de alimento para el ganado, que se convierte después en carne, que se convierte en pollo, que se convierte en cerdo, que se convierte en una buena parte de nuestras exportaciones. Desde el Departamento de Florida para InfoTNU, este fue un informe de Emilio Rodríguez. Un acuerdo entre la Cancillería y Antel hará más fácil la llegada de aquellos uruguayos que retornan al país, otorgándoles servicios de telefonía gratis por 6 meses. Intentando dar respuestas a los retornados, el Ministerio de Relaciones Exteriores junto a Antel firmaron un acuerdo por el que los que vuelven al país recibirán servicios gratis. Un kit prepago que ya tiene precargado 500 pesos por única vez, una línea fija para el hogar solo con llamada entrante y al mismo tiempo un producto universal hogares sin tasa de conexión por 6 meses también. 300, 350 que están llegando por mes al Uruguay, que es un beneficio directo que les acercamos. Nelsi Sonil tiene 53 años y hace menos de un año que volvió de Estados Unidos. Retornar es sinónimo de alegría para él, pero existen algunos problemas a enfrentar. Es una alegría tremenda volver, ¿no? Volver al país y todo, pero cuando llegamos acá nos encontramos con algunas cosas que nos hacen ver la realidad, ¿no? Hay siempre inconvenientes con la reinserción laboral. Silvia Fossati ya pasó los 60 y volvió del exterior hace un par de años. Dejé un Uruguay muy mal cuando me fui en el 2001. Y encontré un Uruguay mejor, pero con muchas dificultades también. Para los retornados este beneficio es bienvenido. Todo lo que sea una ayuda al que viene, por ejemplo, de España, que viene con una crisis, y de Estados Unidos también, son beneficios que ayudan mucho, ¿no? Conste que como retornados tampoco queremos que nos regalen todo, ¿no? Pienso que el que ahora venga y tenga la facilidad de tener todo rápidamente va a ser importante. El canciller Luis Almagro concluyó que aún quedan por alcanzar otros beneficios vinculados a la vivienda, a la educación y al trabajo para los retornados. En Punta del Este se realizó la conferencia Progreso e Impacto en el Paisaje. Vemos los detalles. El objetivo de la charla fue evaluar las posibles consecuencias de las obras de infraestructura y la explotación en los recursos naturales. El desafío es poder integrar ese tipo de desarrollo. Yo creo que no podemos decir, bueno, esto está mal y esto está bien. Lo importante es ver cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos y bueno, para eso es justamente la importancia de involucrar a las personas y que defiendan lo que es propio. Castelli señaló que la aprobación de dichas actividades se considera ganancias económicas y no se evalúan las pérdidas en términos de naturaleza. Desde Maldonado, Daniela Mesón, InfoTNU. El Colegio de Abogados manifestó su discrepancia con el artículo 119 de la rendición de cuentas que faculta al Instituto de Rehabilitación a otorgar las salidas transitorias laborales de las personas privadas de libertad. El Colegio de Abogados ha venido a la comisión por iniciativa propia, preocupado por la disposición del proyectado artículo 119 de la rendición de cuentas que asigna al Instituto Nacional de Rehabilitación facultad para disponer
salidas transitorias, en desmedro de lo que actualmente tiene el Poder Judicial, que es la más absoluta facultad y derecho de tomar decisiones en este ámbito. ¿No daría garantías este cambio? Para nosotros exactamente este es un tema de garantías y lo hemos planteado así en la comisión, de organización o distribución constitucional de las facultades de los distintos poderes del Estado. Al Poder Judicial le compete el velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales, y la restricción a un régimen de privación de libertad que ha sido dispuesta por el Poder Judicial por vía de prisión preventiva o de pena, tiene que ser también limitada por el Poder Judicial, porque esto afecta un valor esencial como es la libertad. Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán 1,5% en 2013, según datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También se prevé que las importaciones de la región aumenten un 4,5%. A su vez, la CEPAL estima un crecimiento de las exportaciones uruguayas para el año 2013 de un 14%. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de la moneda. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Nueva caída experimentó el precio del dólar, que en la compra cerró a 22.05 y en la venta 22.60. También bajó el dólar interbancario billete a 22,343. Subió el peso argentino 2.25, 3.25. Se mantuvo sin variantes el real 8.80, 10.30 y el euro billete por su parte bajó 29.05 en la compra, 30.15 en la venta. La unidad indexada al alza 2,6558. Este programa es presentado por Antel. Sus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. El gobierno de Siria aceptó hoy una propuesta de Rusia para poner sus armas químicas bajo control internacional para evitar un posible ataque militar de Estados Unidos. El presidente Barack Obama estaría dispuesto a aceptar esta propuesta. Mantuvimos una ronda de conversaciones muy fructíferas con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ayer, y él propuso una iniciativa relacionada con las armas químicas, dijo Walid al-Moualem, según lo citó la agencia de noticias Interfax. Y por la tarde acordamos la iniciativa rusa, agregó en declaraciones al presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso en Moscú. El ministro dijo que Siria había acordado la medida debido a que ésta podría retirar los argumentos para una agresión estadounidense, según indicó la información. Por otra parte, Francia llevará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un borrador de resolución para que Siria entregue sus armas químicas, convirtiendo rápidamente la propuesta rusa en una propuesta diplomática a gran escala que podría evitar la intervención militar occidental. El borrador francés amenazaría las consecuencias extremadamente serias si Siria viola las condiciones para rendir su arsenal químico, dijo este martes el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius. Los rebeldes sirios reaccionaron con desconsuelo a la propuesta de Rusia, que evitaría la acción militar de Estados Unidos y sus aliados para castigar a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad por un ataque de gas venenoso que mató a cientos de personas en las cercanías de Damasco el mes pasado. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo este lunes que veía un avance importante posible en la crisis con Siria después de conocerse la propuesta de Rusia. Pero el mandatario, hablando en una serie de entrevistas de televisión, expresó su escepticismo y presionó para persuadir a un Congreso dividido y reacio a respaldar un potencial ataque de su país, argumentando que la amenaza de fuerza es necesaria para obligar a Siria a hacer concesiones. El gobierno y la oposición de Chile, en dos actos distintos realizados en el día de ayer, recordaron el 11 de septiembre de 1973, cuando se instauró la dictadura de Augusto Pinochet. Tanto el presidente Sebastián Piñera como la oposición conmemoraron actos distintos los 40 años de la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó un saldo de 3.200 víctimas y derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. El acto promovido por Piñera
se llevó a cabo en La Moneda, Palacio de la Presidencia, y el de la oposición, encabezado por la expresidenta Michelle Bachelet, en el Museo de la Memoria. En ambos eventos, los líderes condenaron las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero difirieron en las condiciones que llevaron a derrocar al gobierno de Allende, que fracasó en su intento de llevar a Chile a un socialismo sin una revolución armada, como su férrea oposición a Estados Unidos, su oposición política de la época y los grandes gremios empresariales. El presidente señaló: la responsabilidad alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o quienes por su investidura o influencia de la época conocieron estos hechos, pudieron alzar la voz para evitar estos abusos. Bachelet, que fue torturada y cuyo padre, un general leal al presidente Allende, falleció por los apremios que le infligieron sus compañeros de armas, advirtió que sin verdad y justicia no habrá reconciliación en Chile, donde aún se desconoce el paradero de unas 1.200 víctimas. Al acto del Palacio de la Moneda fue invitada Bachelet, favorita en las encuestas de cara a los comicios de noviembre, además de los partidos políticos de izquierda, pero como prueba de que las heridas que dejó la dictadura aún persisten, no asistieron a este acto. Perdón, pero tenemos que hacer un alto. Gol de Cavani, que deja a Uruguay 1-0 en estos momentos frente a Colombia. Da para el festejo, por supuesto, pero nos ponemos serios porque nuevamente la provincia argentina de Córdoba realiza esfuerzos para contener el fuego que ha consumido miles de hectáreas. Mientras miles de hectáreas se incendian en las sierras de Córdoba, el gobierno dispuso de recursos para asistir al operativo de trabajo. Desde el fin de semana, la provincia vive bajo un manto de humo y sofocante calor agravado por los incendios forestales. En estos días ardieron numerosas viviendas y hay gran mortalidad de animales. Más de 500 personas fueron evacuadas y un bombero y un particular resultaron heridos. También hubo un detenido sospechoso de iniciar uno de los focos del incendio. Se calcula que alrededor de 25.000 hectáreas de forestación fueron arrasadas por el fuego. El gobernador Juan Manuel de la Sota sostuvo que, si no hay tormentas, va a costar que se apaguen los incendios. Con vientos que superan los 100 kilómetros por hora, es imposible pensar en detenerlos hasta que no llegue la lluvia. El canciller de Venezuela, Elías Jawa, oficializó el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jawa sostuvo que el gobierno reitera su firme compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro justificó la medida al acusar a la Comisión de servir a Estados Unidos en momentos en que la oposición venezolana impugna su elección ante el organismo con sede en Washington. Las comunidades indígenas nativas de la Amazonia de Perú son las más afectadas por la contaminación con mercurio que ocasiona la minería ilegal, y es su población infantil la que presenta el mayor grado de vulnerabilidad. Según un estudio de la Universidad de Stanford realizado en las zonas urbana y rural de la región amazónica de Madre de Dios, en el sudeste de Perú, se halló que 76% de las personas tenían niveles por encima del límite máximo permisible de mercurio. La minería ilegal y el uso de dragas en las orillas de los ríos es combatida por el gobierno peruano. La policía turca empleó gases lacrimógenos y agua a presión en Estambul y Ankara para dispersar a varios miles de manifestantes que protestaban por la muerte de un joven en la sureña provincia de Hatay por el impacto de una granada de humo. Esto hizo que en las redes sociales se convocase a numerosas protestas que han sacado a la calle decenas de miles de personas en una veintena de ciudades turcas, según los medios locales. Entre los convocantes de las manifestaciones está la plataforma de solidaridad con Taskim, que aglutinó las protestas antigubernamentales del pasado mes de junio. Con el último fallecido ya son 6 las personas, 5 manifestantes y un agente que han muerto durante las protestas contra el gobierno desde el pasado mes de junio. Pasamos ahora a la cultura. Debemos decirle que Uruguay hizo el segundo gol. Fue Stuani, fue el jugador que hizo este gol. Les decimos entonces que continúa la temporada de ópera 2013, el Teatro Solís, y esta semana se puso en escena una obra de Giuseppe Verdi. Quedan 2 funciones para terminar y todavía hay entradas disponibles. Este lunes se estrenó la obra Falstaff de Giuseppe Verdi, continuando con la temporada de ópera 2013 en una coproducción entre el Teatro Solís y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. TNU asistió a uno de los ensayos en los días previos al estreno y pudo observar los pormenores de esta importante producción que cuenta con la dirección musical del maestro Martín Lebel de Francia y un gran elenco de cantantes nacionales e internacionales.
Falstaff es una comedia lírica en 3 actos con música de Giuseppe Verdi, libreto en italiano de Arrigo Boito y escenas de Enrique IV de Shakespeare. Fue estrenada originalmente en febrero de 1893 en el Teatro de la Scala de Milán. Restan 2 funciones de esta ópera en Montevideo que se pondrán en escena este miércoles 11 y jueves 12 de septiembre a las 20 horas. Las entradas están en venta en la boletería del Teatro Solís y en Red UTS y van desde 200 a 1.900 pesos, pero hay posibilidad de comprar abonos para varias obras de la temporada de ópera 2013. Bueno, la mirada internacional hoy es con nuestra profesora, compañera, analista internacional, Mangana, que está en Israel. Hace algunos días que Susana está en un lugar relevante porque la información internacional está pasando en estos momentos por esa zona del mundo. Hace algunos minutos hablábamos que Rusia realizó una propuesta de el embargo, podríamos decir, del armamento internacional para que Siria, bueno, de alguna manera quede libre de esa situación y se evite un ataque de Estados Unidos. Nos vamos a la comunicación telefónica, ahora sí, con nuestra compañera Susana Mangana, que está en Jerusalén, para ver qué novedades hay al respecto de este tema. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Un gusto estar de nuevo en contacto contigo desde Jerusalén, Tierra Santa. Justamente ayer con el resto de compañeros, todos extranjeros, delegados internacionales aquí en Jerusalén, comentábamos que era casi el día clave para saber cuál sería la respuesta del Congreso norteamericano y qué iría a pasar con Siria, ¿verdad? Estando muy cerca como es país vecino de Israel. Y realmente lo que vemos con esta propuesta ahora de Rusia y que ha sido aceptada ya por Siria, por el presidente Bashar el-Assad, de someter a una inspección de enviados de Naciones Unidas del arsenal de armas químicas que pueda llegar a tener el gobierno de Siria, lo que nosotros entendemos es que realmente permite la llegada de estos inspectores porque el presidente actual de Siria, Bashar al-Assad, Pepe, ya no puede controlar esas armas porque en realidad lo que se sospecha es que fue su hermano Maher, mucho más sanguinario que él si cabe y con otro tipo de cabeza y entrenamiento militar, el que puede haber utilizado las armas químicas en caso de que se compruebe que fehacientemente fue el ejército regular de Siria el que lanzó, el que gaseó, podemos decirlo así en términos más coloquiales, a la población del sur y del sureste de Damasco hace pocas semanas. Ahora bien, lo que preocupa es que esta propuesta de Rusia, si acaso gana tiempo para el régimen de Bashar el-Assad, pero no se ve un final del conflicto, un conflicto que se cobra cada vez más vidas y que además cada vez se complejiza más porque las facciones rebeldes ya no son solo sirias, sino que ahí tenemos entre 50 y 150 grupos, nos decían aquí en Jerusalén, que son milicianos armados que combaten muchas veces por cualquier otro objetivo que no tiene nada que ver ni con la libertad, ni con los derechos civiles, ni con la democracia que exigía el pueblo sirio cuando se levantó en armas hace ya más de 2 años y medio largos. Así que la situación en Siria y la desesperación también de las comunidades minoritarias, por ejemplo los kurdos, drusos, pero también los cristianos que hoy se ven atacados por estos rebeldes que defienden la causa de los rebeldes sirios, pero que, insisto, no son todos nacionales sirios, preocupa y mucho aquí en Jerusalén porque el patriarcado latino, pero también los representantes de las distintas iglesias aquí, ya sea la iglesia ortodoxa griega o, por ejemplo, la reformista luterana con las que hemos mantenido negociaciones, incluso esta mañana nos comentaban su profunda y honda preocupación por los cristianos, no solo de Siria, sino también de Egipto, que por estas horas sufren también los ataques y las represalias y el extremismo de, por ejemplo, los hermanos musulmanes de Egipto, que hoy están siendo enviados a la clandestinidad y que el presidente Mursi, ya hoy depuesto y expresidente de Egipto, todavía sigue en paradero desconocido, Pepe. Sí, Susana, un panorama realmente complejo, pero aprovechando tu estadía allí precisamente en Israel, ¿cómo ves el proceso de paz entre ese país y Palestina?
Bueno, lo veo, Pepe, de ser sincera, con mucha preocupación. Me duele muchísimo cada vez que se lo pregunto a los palestinos en la calle, ya sean en el hotel o ya sean en la calle, justamente en las estaciones de autobús, o hablando con mujeres, es decir, tanto hombres como mujeres, sobre todo palestinos, no esperan nada bueno de estas negociaciones porque entienden que cada vez que la autoridad palestina negocia algo con el gobierno de Israel, no llegan a nada y sin embargo tienen que hacer más concesiones. Por otro lado, con los israelíes que hemos hablado de este tema, ellos quieren evitar ya hablar de ello, les parece que Israel no tiene nada por lo que negociar y que tampoco confían en la otra parte, es decir, en los palestinos, con lo cual lo que me invade, y he de ser sincera, es una profunda desesperación porque veo que no esperan nada de estas negociaciones y si acaso creen que van a fallar en cualquier momento. Lo que puedo rescatar es la sonrisa de los niños palestinos. He visitado alguna escuela, he podido conversar con niños, pero también con los adultos veo que todavía reciben con mucha alegría a los turistas, evidentemente una fuente de ingresos aquí en Jerusalén, pero también que todavía te reciben con un bienvenido, ¿verdad? Y ese bienvenido todavía nos hace pensar que hay algo de esperanza, de que hay que devolver una cuota de dignidad y de humanidad a este conflicto que ya se ha cobrado demasiadas vidas de un lado y del otro. Sí, y bueno, Susana, gracias por este contacto, por lo que comentabas. La semana que viene te esperamos por aquí para que nos cuentes personalmente sobre esta experiencia riquísima que estás viviendo allí en Medio Oriente. Cómo no, la verdad es que yo me alegro mucho de este contacto, Pepe, porque en estos días veo realmente que estas transformaciones tan profundas que se viven en Oriente Medio no podemos soslayarlas, no podemos estar al margen también allí en Uruguay. He conversado con muchas personas esta semana y todos acaban pidiendo una sola cosa y es, por favor, ustedes que tienen voz, transmitan a sus pueblos, transmitan a sus gobiernos, que no se olviden de nosotros, que no se olviden, ya sea ese nosotros abarca desde los cristianos de Oriente Medio hasta los palestinos, pero también otras voces en Israel que quieren otro tipo de humanidad, otro tipo también de final del conflicto y que solo quieren vivir en paz y por lo menos, si no siempre se entienden unos y otros, poder convivir en una misma tierra. Importantes hallazgos arqueológicos fueron dados a conocer en Jerusalén. Lo vemos en el siguiente informe. Un grupo de arqueólogos israelíes descubrió 36 piezas de oro, un medallón y varias joyas que datan de la época bizantina en la ciudad vieja de Jerusalén. El tesoro fue descubierto a 50 metros del muro del sur de la explanada de las mezquitas, que los judíos llaman Monte del Templo y veneran como lugar de templos judíos de los reyes Salomón y Herodes. Eliad Mazar explicó que las excavaciones en ese perímetro hicieron posible el descubrimiento de varios objetos de la época del Templo de Salomón, destruido por los babilonios en 586 a.C., según la tradición judía. Pero según la científica, los descubrimientos que datan del siglo VII después de Cristo son completamente inesperados. La explicación más probable es que el lugar donde se escondió el tesoro tendría como objeto señalar el lugar donde debía construirse una nueva sinagoga, en un lugar cercano al monte del templo, indicó. Lo que es seguro es que el objetivo resultó un fracaso. El tesoro fue abandonado y su propietario nunca pudo recuperarlo. Teniendo en cuenta la época y la manera como los objetos fueron encontrados, Mazar considera que fueron abandonados en el contexto de la conquista persa de Jerusalén en el 614. Tras la conquista de Jerusalén por los persas, numerosos judíos regresaron a esa ciudad con la esperanza de encontrar libertad política y religiosa, y eran la mayoría de la población. Pero los persas, en vez de aliarse con los judíos, buscaron el apoyo de los cristianos y autorizaron a estos a sacar a los judíos de Jerusalén, según apunta la experta arqueóloga. El hallazgo ha sido bautizado como el Tesoro Ofel y es la tercera colección de monedas de oro encontradas en Jerusalén. Bueno, nos toca hoy compartir el deporte porque nuestros compañeros están en el Estadio Centenario, donde Uruguay sigue ganando 2-0 ante Colombia. Y el español Rafael Nadal ganó el US Open 2013 en Estados Unidos. El número 2 del mundo, el Rafa Nadal, volvió a demostrar que es el mejor jugador de la temporada, levantó su 10º título del año y aumentó a 22 el número de victorias consecutivas sobre una cancha dura. Regresó en febrero a competir después de 7 meses de lesión con muchas dudas sobre cómo iba a responder su rodilla, pero superó con creces las expectativas y levantó su primer Grand Slam en cemento desde el año 2010
Nadal se quedó a un solo Grand Slam del estadounidense Pete Sampras en la lista histórica, liderada con 17 por el suizo Roger Federer. Además, sumó su título número 60 en el circuito. David Beckham, Ben Stiller, Jessica Alba o Leonardo DiCaprio eran el objetivo de las cámaras en los descansos entre punto y punto. Nadal y su impactante derecha terminaron haciendo la diferencia frente a Djokovic, el número 1 del ranking. Así se quedó con el título del US Open 2013, 6-2, perdió 3-6 y volvió a ganar 6-4 y 6-1 para ser el campeón del Abierto de los Estados Unidos. El presidente de la FIFA, Josep Blatter, quiere cambiar para invierno el Mundial de Qatar 2022. El presidente de la FIFA, Josep Blatter, reconoció que elegir a Qatar como sede del Mundial 2022 fue un error. En una entrevista admitió que el calor que hace entre junio y julio en la zona, más de 40 grados, hará imposible que se lleven a cabo los partidos de manera natural. Fue un error decir que podíamos jugar en verano, dijo Blatter. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol planea modificar las fechas del Mundial y poder celebrarlo en invierno. La idea es que se dispute en el mes de noviembre. Este cambio afectará los calendarios de los equipos de Europa, que en esa época están disputando sus ligas y que deberán cortarlas por más de un mes. La candidatura de Qatar fue votada en el año 2010 y venció a Australia, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Bueno, con más de las eliminatorias, porque esta tarde Bolivia y Ecuador empataron 1-1 en la altura de La Paz. Compartimos los goles de ese partido. En el techo del mundo, Paulo César de Oliveira de Brasil dio la orden para que jugaran Bolivia y Ecuador, abriendo la fecha número 16 de las eliminatorias. Aquí está la apertura del marcador para el equipo de Ascargorta. El que le pega desde afuera del área es Jaime Arrascaíta. Minuto 47, así lo vivía el DT que está al servicio de Bolivia. Ganaba por 1-0 la selección verde del altiplano, pero se va a topar con este penal pitado por el árbitro del partido, mano de Ronald Raldés, el número 16. Y el que lo cambia por gol es Felipe Caicedo. Así igualaron Bolivia y Ecuador 1-1, Ecuador 22, Bolivia 11. El defensa uruguayo Martín Cáceres fue operado en Italia. Una rotura de menisco fue la consecuencia en el encuentro de Perú de Martín Cáceres. La intervención se llevó a cabo este martes a las 7:30 de la mañana, hora italiana. Estará 40 días fuera de las canchas Cáceres. La resonancia magnética del lunes evidenció la lesión en el menisco de la rodilla derecha y los médicos de la Juventus decidieron operarlo en Turín. Martín Cáceres se pierde seguramente los partidos que restan de la eliminatoria sudamericana frente a Ecuador y Argentina el 11 y el 15 de octubre. Bueno, que esta jornada fue la más calurosa del mes de septiembre de los últimos 40 años. Vamos a ver el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. Mañana desde las primeras horas los vientos del sector norte continúan marcando un régimen ascendente de temperaturas, estableciéndose la ola de calor sobre nuestras latitudes, lo que hará que las máximas estén cercanas a los 36 grados, pero donde la sensación térmica estará superando los 40 grados en el norte y en el entorno de los 38 grados en el resto del país. El jueves continuamos bajo la influencia de la ola de calor, observándose progresivo aumento de nubosidad de humedad, comenzando a inestabilizarse hacia la tarde por la zona costera, con lluvias y lloviznas aisladas, lo que hará descender levemente las temperaturas en esta área, inestabilidad que tiende a generalizarse en la noche al resto del territorio. En capital y área metropolitana se espera una jornada templada en la mañana, evolucionando a calurosa en la tarde con nubosidad variable. En los próximos días se prevé progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando hacia la tarde del jueves con probables lluvias y lloviznas aisladas, inestabilidad que también se estará extendiendo durante el fin de semana. Qué momento, para cerrar con una sonrisa hoy, realmente con mucha alegría. Nos vamos al móvil en vivo en el Estadio Centenario. Están los dos, están Martín y Diego allí. Ya terminó el partido. Buenas noches. Buenas noches, ya nos estaban viendo, Diego. Dicen que tú te estás sonriendo mucho por la victoria con Colombia. No, estamos contentos, ¿no? Estamos contentos viendo algunos de los... No pizarrés tampoco a los colegas. No, de los amigos que van saliendo, pero lo importante es que la selección uruguaya cumplió, ganó, hizo un buen juego inteligente, cada uno con sus argumentos, ¿no? Colombia teniendo la pelota, haciendo de la posición un arte, Uruguay limitándose, tratando de cerrarse, quitando espacios para intentar salir de contragolpe. Totalmente, yo decía en el arranque que, o sea, como que tenía dos formas Uruguay de encararlo, ¿no? Y que una era esperar, tirarse atrás y dejarle un poco a Colombia que tuviera la pelota, y lo hizo en el primer tiempo. Después en el segundo arriesgar un poquito más.
creo que por ahí el tema de arriesgar, de jugársela, con algunos cambios que imaginamos en arranque de jugadores que podían ser titulares como Gargano y Stuani, que después quedaron en el banco, pero que le dieron ese aire fresco y esa posibilidad de por lo menos avanzar un poco en la cancha y terminar teniendo más situaciones que en el primero. Sí, cuánto hay que confiar en Tavares, ¿no? Cuánto hay que tenerle confianza al técnico de los mejores últimos años de nuestra selección, ¿no? Él lo vio a Stuani, sabe que juega de 8 en el Español, sabe que juega como volante por derecha, lo convocó, lo puso en Lima, fue una pieza clave, lo pone ahora frente a Colombia, termina siendo importante también para la victoria de Uruguay. Me parece que aquello... jugaba más, acá, más 9-9. Era hombre de área, pero en Europa lo fueron reconstruyendo y lo tiraron un poquito más a la banda derecha, ¿no? Me parece que termina siendo importante cómo Tavares termina leyendo el juego, ¿no? Arriesga con 2 variantes en el entretiempo, lo pone a Gargano, lo pone a Stuani, pero la cuestión le termina saliendo bien. Y en un frentazo de Cavani, que no había tenido demasiadas oportunidades de gol, aparece el primero, se abre el partido y después Uruguay termina confirmando la victoria. ¿Te pareció como que Colombia en segundo tiempo, como que en defensa por lo menos, salió como confiado? O sea, no esperaba que Uruguay avanzara un poquito más en la cancha, por lo menos no se imaginaba un partido más ofensivo de Uruguay. Sí, puede ser. Me da la sensación de que Colombia se conformaba con el empate, que claro, ese punto lo metía en la Copa del Mundo. Por eso el toqueteo para los costados. Colombia llevaba la pelota de América Olímpica y casi que generó muy poco sobre el arco de Muslera. Recuerdo una en el primer tiempo de James Rodríguez, después un remate de Teo Gutiérrez en el segundo tiempo, pero no hubo demasiado mano a mano. Y otra cosa a destacar, ¿no? Otra cosa... Todos los gritos, festejos, caras y todo no corren, ¿no?, en cuenta nuestra. Todo lo que pase atrás es escenografía, ¿no? Es un tema útil. Es decorado, ¿no? Otro punto importante a destacar es el gran trabajo de José María Jiménez, ¿no? El pibe que se metió por la ventana en el Mundial Sub-20, que termina ganándose la confianza del maestro Oscar Washington Tavares, que tiene que ir a tomar a Radamel Falcao, una tarea nada sencilla, pero que lo hace bien, que salva con nota, que me parece que sigue demostrando que el futuro hace rato largo llegó en la selección y que solo basta con mirar para dentro del proceso, ¿no? En el proceso está el recambio. Digo, para aquellos que piden todos los días jugadores, en el proceso de Tavares en este tiempo de 7 años, me parece que está el recambio. Sí, yo lo que creo que a nivel de fútbol tampoco es que fue el mejor partido de Uruguay de la eliminatoria. Sí, por ejemplo, consigue 9 puntos seguidos, que nunca había pasado en un certamen de estas características. En un torneo largo, Uruguay nunca había ganado 9 puntos seguidos. Por eliminatorias, Uruguay nunca había ganado 9 puntos seguidos. Que además depende de sí mismo para ir de forma directa, que ya igualó a Ecuador en la tabla de posiciones con 22, que Ecuador empató a primera hora, y que bueno, tiene la chance de ir a Brasil sin pelear repechaje. Que igual, porque aparte ya le aseguró la zona de repechaje, en este caso creo que la más fácil de todas las que han pasado, porque Australia es un rival más difícil. Costa Rica es un equipo, digo... o sea, era un equipo más complicado. Jordania nunca fue mundial y además, o sea, empezó, lo decíamos también en el arranque, a partir del 2004 empezó a participar en torneos internacionales, o más importante, digo, Jordania no es un rival para ninguna selección de América Latina. Me parece a mí, por lo menos. Uno no tiene demasiado conocimiento de la selección de Jordania, ¿no? Pero analizando la cultura futbolística de allá y de acá, me parece que cualquier equipo de Sudamérica es superior a este equipo asiático, ¿no? Y vos decías... que Uruguay no jugó el mejor partido. Y Tavares lo dijo en conferencia de prensa, generalmente no somos los que mejor jugamos. Perú jugó mejor, Venezuela jugó mejor, Colombia con la pelota en los pies. No pidan la perfección, dijo Tavares, en el partido que Uruguay le ganó a Perú hace casi un año y algo, y después de ahí tuvo un año sin ganar por eliminatoria. Pero Tavares se aburrió de decir que la selección uruguaya es un equipo de respuesta y no de propuesta. Y me parece que ahí también está lo inteligente del planteamiento, ¿no? Darse cuenta de que uno no es para tener la pelota, para dominarla y para plantear el protagonismo del partido, sí para cederlo y para de contragolpe con sus argumentos, que son válidos y que son un montón, termina ganándole bien a Colombia para igualar la línea de Ecuador con 22 puntos y después ir a jugarse allá la clasificación a Quito, ¿no? Es una victoria, es tratar de subir otra vez a la altura y de, ¿por qué no, traerse los 3 puntos? Pasó las eliminatorias pasadas, no pasa siempre, es difícil, es como ir a jugar a Barranquilla con el calor, es como ir a jugar a La Paz, que es increíble que igual siga pasando, a nivel, sobre todo con las cosas que suceden. Lo que Diego planteaba, que es el estilo de juego, es una cosa que no se cambia en la selección uruguaya y que además es difícil cambiarla en un proceso de selecciones uruguayas. ¿Por qué? Porque los jugadores llegan de los clubes jugando a una forma. Se forman en Uruguay jugando con un estilo, entonces es muy difícil cambiarlo a la selección. Lo buscó Tavares cuando Uruguay no ganaba y estuvo un año sin ganar. Tavares buscó ese cambio, puso a Gastón Ramírez, puso a Lodeiro, buscó posesión, buscó otros circuitos a la mitad de la cancha y no se dieron y volvió un poco a la raíz, como decía Diego, ¿no? Este equipo que yo tengo, este equipo que sé cómo rinde, lo hace así. De repente no gusta tanto para la tribuna.
pero es un equipo que tiene que cerrar los espacios, que tiene que ser muy prolijo y muy atento a nivel defensivo, y que cuando Suárez o Cavani se enchufan 2 o 3 minutos, como pasa, o en este caso se han sumado, ¿no? Porque hoy lo de Fuchile en ataque estuvo bárbaro, lo del Cebolla por momento estuvo bueno, lo de Stuani también, digo, es como funciona Uruguay, esta es la forma y esta es la que le va a dar nuevamente la clasificación al Mundial. Sí, en ataque y en defensa lo de Fuchile fue importante, ¿no? Me parece que hacía rato largo que no jugaba por la selección, tuvo sus minutos allá en Lima, pero hoy volvió a ser titular en una situación rara que tenía que solucionar Uruguay en defensa, pero me parece que termina siendo importante para cerrarle el lugar a Guarín, a Teo Gutiérrez, que eran los que caían por su banda, y para tratar de ofender permanentemente. Hoy al mediodía en el noticiero veíamos las formas en que le habían convertido a la Colombia de Pekerman, y curiosamente los 3 goles que recibieron fueron por la banda izquierda. Por eso eran importantes en el juego de hoy tanto el Cebolla como Jorge Fuchile para tratar de insistir por ese lugar. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Hoy las caras ustedes lo ven, ¿no? De la gente. Había pasado algo diferente siempre con el público cuando se iba, ustedes lo ven ahí. En los últimos partidos de local de eliminatoria, porque había sido complicado, Uruguay se le había complicado, estuvo más de un año sin ganar por eliminatorias, pero hoy es felicidad, ¿no? Más allá de que hay algo de cansancio por los gritos y la euforia. ¿Cómo estaba la gente? Yo te digo una cosa, había una necesidad, aparte con el día de calor, había una necesidad de festejar impresionante. Sí, al hincha es difícil conformarlo, ¿no? Había un momento del partido... ¿Puedo decir que el uruguayo no se va conforme? No, seguramente a todos, no, ahora con el 2-0 sí, pero en un momento del partido, cuando Colombia monopolizaba la pelota y le trataba de quitar ritmo al partido, porque el 0-0 a ellos los metía en el Mundial y porque para Uruguay no era mal negocio ese punto, la gente insistía y trataba de que Uruguay salga a ganarlo. Entonces me parece que está bien, hoy no se encuentra en un lugar privilegiado de vuelta, hoy Uruguay está luchando por la clasificación directa en el Mundial, pero Tavares en conferencia de prensa lo decía, a mitad de año cuántos daríamos lo que fuera para tratar de meternos en el 5º lugar y de ir al repechaje. Me parece que hay que ser cauteloso, hay que tomárselo con mucha tranquilidad. Hoy Uruguay ganó, vuelve a conseguir la victoria, fue importante lo que pasó en Venezuela, fue importante lo que pasó en Lima y también lo del centenario. No hay nada ganado, tampoco absolutamente nada perdido. Se dio un gran paso para tratar de acercarnos en este eterno y largo camino que nos llevará, si Dios quiere, a Brasil 2014. Bueno, veo por ahí, y ya para terminar, les digo que lo que más se ve es la gente averiguando precios de boleto para Brasil. No lo vi a Diego Tavares cuando terminó el partido, averiguando las escalas, el pasaje más barato para ir al Mundial. La gente está como loca, queda acá cerca, todo el mundo quiere ir al Mundial del año que viene, y por eso un poco es la imagen con la cual uno se queda, ¿no? Que en el Mundial de Brasil van a haber muchos uruguayos. Nos despedimos, Diego, no sé si tenés algo más, pero tenemos que ir cerrando desde acá. No, simplemente confirmar, hoy Uruguay ganó, si empatan en el juego de Venezuela con Perú, que ya está en minutos, se está arrancando, Uruguay se asegura como mínimo el 5º lugar de las eliminatorias. Me parece que es un buen dato para terminar este martes, ¿no? Por lo menos con alegría. Ganó Uruguay 2-0 con goles de Cavani y de Stuani e igualó la línea de Ecuador en la tabla. Bueno, me voy rápido para la sala de conferencias. A última hora, todas las repercusiones del partido, el compacto de los goles y además las conferencias de los entrenadores, Tavares, Pekerman, de los jugadores. Cerramos desde acá. Abrazo grande. Bueno, vayan a trabajar, muchachos. Ya el análisis estuvo hecho, ahora tienen que ir a hacer las notas. Parte del trabajo de la gente de deporte que sigue trabajando toda la noche en el día de hoy. Y por supuesto, como decía Diego y Martín, en la edición de cierre van a tener obviamente los goles de Uruguay y el resto de las eliminatorias. Vas a tener que venir con esta camisa que nos trajo suerte. Trajo suerte, no es celeste, pero casi, es un color parecido. Color. Bueno, lo cierto es que tuvo el análisis ahí de Diego y Martín directamente del estadio completísimo, ¿no? No se le podía pedir más nada. Más nada. Hasta pasado de horas estamos, así que continúen en TNU, ya llega la reserva. Exactamente, nos vamos, que pasen muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Hay algo que sigue vivo.